Hola, sean bienvenidos a Transhumancia Histórica, un espacio donde dialogan educación e historia. Hola. En este video quiero recomendarles 3 interesantes y útiles publicaciones en ciencias sociales escritas por el antropólogo colombiano Karl Heinrich Langenbeck. Estas son, en su orden de aparición, Los Muiscas de 2019, Antes de Colombia de 2021 y Conquistadores e Indios de 2023. Estos 3 libros comparten una gran calidad escritural y argumentativa y por ende tienen un importante valor intelectual a la hora de contribuir a la enseñanza y el aprendizaje sobre la historia de lo que hoy conocemos como el territorio colombiano. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Karl Heinrich Langenbeck es antropólogo de la Universidad de los Andes, con PhD de la Universidad de Pittsburgh, ha sido jefe del programa de Ciencias Sociales de Colciencias y miembro del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia. Fue decano de Ciencias Sociales, vicerrector académico y de investigaciones de la Universidad de los Andes, donde es hoy profesor. En 2009 recibió el premio Ángel Escobar a su libro Los herederos del pasado. Ha trabajado la imagen del pasado indígena en la sociedad colombiana y venezolana, así como la organización política y económica de los indígenas en el siglo XVI. La razón más poderosa para recomendarles esta trilogía como una herramienta útil para el conocimiento y la enseñanza de las ciencias sociales no es otra que la posibilidad de encarar y superar de manera satisfactoria y académica un número importante de posturas, prejuicios y visiones ideológicas muy ancladas al dogmatismo que se ha impuesto en las aulas de clase en los últimos años. Por ejemplo, aquellas que simplemente se limitan a emitir juicios de valor sobre los buenos y los malos, los culpables y los inocentes, o las víctimas y los victimarios de la conquista y las sociedades prehispánicas. Estas visiones y perspectivas ideológicas son hoy el statu quo de muchas universidades públicas y privadas y por ende su influencia es cada vez más creciente y negativa dentro de lo que significa educar y pensar por sí mismo. De una manera u otra, tanto la lectura como la implementación en el conocimiento didáctico a enseñar de esta tríada histórica escrita por Langenbeck es una oportunidad para pensar el pasado desde otra perspectiva y resistir la homogenización del pensamiento que hoy se nos impone a manera de incuestionable narrativa justiciera a los educadores y estudiantes. No. Bueno, sí. Los Muiscas, la historia milenaria de un pueblo chibcha. En esta publicación se ofrece un análisis exhaustivo de la sociedad muisca en los Andes orientales colombianos antes de la conquista, abordando temas como la cosmología, organización social, economía y la ritualidad, utilizando para ello una variedad de fuentes históricas, arqueológicas y etnográficas. El autor explora, en las 3 partes en que está dividido el libro, cómo esta comunidad desarrolló jerarquías sociales complejas y estructuras políticas que les permitieron prosperar antes del contacto con los españoles. Un tema central es el primer contacto con los conquistadores españoles. Langenbeck narra cómo los muiscas reaccionaron ante la llegada de los europeos, destacando tanto su estrategia de intercambio como la confusión cultural que se produjo durante esos encuentros. De igual manera, el autor utiliza las crónicas españolas para situar a los muiscas dentro de un marco histórico más amplio, comparando la información etnohistórica con los datos arqueológicos y contemporáneos. Esto permite una comprensión más rica y matizada de su cultura, agricultura y cosmovisión. Como hemos dicho, el texto está dividido en 3 partes principales. En la primera, titulada Contexto, se define quiénes fueron los muiscas, situándolos dentro del ámbito cultural de los pueblos chibchas y discutiendo su migración desde Centroamérica hace unos 2000 años. Se exploran aspectos como la unidad y diversidad cultural, así como la identificación genética de la población. En la segunda parte, titulada Documentos etnohistóricos, se examinan crónicas y documentos españoles sobre la sociedad muisca, analizando categorías como territorialidad, tradición y jerarquización social. Langenbeck destaca diversas propuestas sobre la organización territorial, señalando la complejidad de las relaciones entre los diferentes señoríos. En la tercera parte, titulada Datos arqueológicos, se parte de la información obtenida de excavaciones, analizando patrones de asentamiento, prácticas funerarias y de salud, y desde allí Langenbeck critica enfoques tradicionales que consideran solo ciertos indicadores para definir jerarquías sociales, abogando por un análisis más amplio e integrado. Langenbeck argumenta que la sociedad muisca era compleja y jerárquica, pero no clasista, es decir, no existía una élite que controlara todos los recursos. Esto desafía nociones comunes sobre el desarrollo social y sugiere que sociedades complejas pueden existir sin divisiones profundas de clase. El autor también enfatiza la importancia de estudiar el caso muisca en sus propios términos, alejándose de teorías universales que podrían distorsionar su realidad histórica.
Los muiscas, además de ser un relato histórico, también es una invitación a comprender la riqueza cultural de este pueblo. Lagenbeck utiliza la arqueología y la etnografía para reconstruir la vida muisca, ofreciendo un recurso valioso tanto para estudiantes de historia como para los profesores de ciencias sociales y el público en general interesado en las raíces culturales de Colombia. ¡Cielos, qué macizo! Antes de Colombia, los primeros 14.000 años. En este texto, Lagenbeck explora cómo los primeros pobladores provenientes posiblemente de Asia hace unos 30.000 años se adaptaron al entorno tropical colombiano. La diversidad cultural resultante es uno de los temas centrales de su análisis. El autor también discute la transición de sociedades cazadoras-recolectoras a comunidades agrícolas, subrayando que este cambio no fue una revolución radical, sino un proceso gradual que alteró profundamente la relación entre humanos y naturaleza. El libro aborda la domesticación de plantas y animales, así como las implicaciones sociales y culturales de la agricultura. Lagenbeck argumenta que la agricultura intensiva tuvo efectos negativos sobre la biodiversidad y transformó las visiones ancestrales sobre la naturaleza. También se analiza cómo estas prácticas agrícolas llevaron a una diferenciación social y sexual dentro de las comunidades. Lagenbeck describe cómo esos primeros pobladores convivieron con una fauna diversa y cómo su estilo de vida estaba íntimamente ligado a la naturaleza. Este enfoque resalta la interconexión entre humanos y su entorno, un aspecto que se ha perdido en muchas narrativas contemporáneas. Tal vez el punto de desenlace más importante es que para el autor los temas usuales de la literatura sobre civilización agrícola y urbana se agotan a la hora de analizar el desarrollo del trópico suramericano. Lo agrícola no fue realmente una revolución, sino que hubo más domesticación y cultivo. Lo urbano no fue tan significativo. Otro aspecto crucial del libro es su análisis sobre la conquista española. Lagenbeck argumenta que este evento no debe ser visto como un punto final en la historia indígena, sino como parte de un proceso continuo. La conquista fue facilitada por factores como las enfermedades traídas por los europeos y el deseo de lucro, lo que complicó aún más la narrativa tradicional sobre las comunidades prehispánicas. En Antes de Colombia, los primeros 14.000 años, Lagenbeck invita a los lectores a reconsiderar las narrativas históricas convencionales y a reconocer la vitalidad y resistencia de los pueblos indígenas frente a los desafíos históricos. La obra se presenta como una lectura esencial para quienes buscan comprender mejor la rica herencia cultural del territorio colombiano antes de su colonización. Vaya, eso explica muchas cosas. Conquistadores e indios, la historia no contada. Este libro es un agradable ejercicio de lectura que invita a la reflexión histórica. Lagenbeck explora en esta publicación temas claves sobre la conquista y su impacto en las sociedades indígenas y propone una visión dinámica y compleja de la conquista del siglo XVI, desafiando de esta manera narrativas simplistas que representan a los conquistadores como un grupo homogéneo de ambiciosos que sometieron a los indígenas. En cambio, sugiere que hubo adaptaciones y resistencias por parte de las culturas indígenas frente al proceso conquistador. Lagenbeck identifica 3 mitos alrededor de la conquista. El primero se refiere a la iniciativa española, que afirma que los españoles eran los únicos actores activos, mientras que los indígenas eran meras víctimas pasivas. El segundo mito es el de la cultura rígida, en el que se cree que la conquista se entiende frecuentemente como un proceso en el que los indígenas resistieron al cambio cultural, cuando en realidad hubo intercambios y adaptaciones. El tercer mito es el de la homogeneidad indígena, en el que se tiende a ver a las sociedades indígenas como homogéneas y sin historia, ignorando su diversidad y capacidad de respuesta ante la conquista. El profesor Lagenbeck enfatiza que la historia no es simplemente una lucha entre buenos y malos. Argumenta que tanto los conquistadores como los indígenas tenían sus propias complejidades y contradicciones. Además, critica el uso político de la historia para simplificar narrativas en beneficio de agendas contemporáneas. Lagenbeck critica la idea de que los indígenas fueron meras víctimas pasivas de la conquista. Afirma que estas comunidades eran diversas y activas, capaces de adaptarse y responder a las circunstancias, incluyendo el uso de armas españolas y el aprendizaje del castellano para negociar y formar alianzas. Argumenta que el contacto entre conquistadores e indígenas no fue solo una imposición cultural. Hubo un intercambio significativo donde ambas partes influenciaron sus respectivas culturas. Las sociedades indígenas no eran estáticas, se adaptaron y transformaron a través del contacto. También se señala que tanto la identidad española como la indígena son construcciones coloniales. En el siglo XVI no existían españoles ni indios en un sentido homogéneo. Habían múltiples comunidades con intereses variados, algunas de las cuales colaboraron con los conquistadores. También destaca el papel crucial de la fe y de las mujeres en este contexto, tanto españolas como indígenas, en la negociación
y mediación durante la conquista. Las mujeres desempeñaron funciones clave como guías, traductoras y líderes en sus comunidades. Por otro lado, este libro critica la visión que retrata a las sociedades prehispánicas como altamente jerarquizadas. Argumenta que estas sociedades eran más igualitarias en comparación con las estructuras sociales actuales, lo que desafía la noción de que el desarrollo social siempre avanza hacia menor desigualdad, dejando en claro que muchas interpretaciones históricas han sido influenciadas por una perspectiva eurocéntrica, lo que impide entender cómo las interacciones entre conquistadores e indígenas fueron más complejas y variadas de lo que se ha narrado tradicionalmente. Este libro es un importante aporte hacia el objetivo de desmantelar mitos y promover una comprensión más matizada y académica de las sociedades indígenas. Conclusión. Este video y sus recomendaciones son un llamado respetuoso a todos los profesionales de las ciencias sociales que han optado por el camino fácil y engañoso de la ideología y su fiel y sumiso sirviente del activismo, para que se permitan pensar de otra manera dentro de su práctica pedagógica los problemas de nuestro pasado y por ende de nuestro presente. En la actualidad, el pensamiento jerárquico que se ha impuesto por parte de un grupúsculo de la élite intelectual en las agendas y las clases de las universidades públicas y privadas es un cúmulo de prejuicios que brillan por su irracionalidad, fanatismo, ignorancia, tiranía y discriminación. Es hora de salir del rebaño de los replicantes acríticos, pensar por nosotros mismos y quitarnos ese incómodo, doble moralista y ridículo traje discursivo que defiende las narrativas de lo políticamente correcto. Ante todos los presentes, en nombre de mis señores, los reyes, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, tomo posesión de estas tierras, que a partir de ahora serán conocidas como San Salvador, por orden y gracia de... Buenos días, papeles. ¿Perdón? Los papeles. Permiso de entrada al país, visado, permiso de trabajo, lo que sea. Pero yo no tengo más papeles que el mandato de mis señores, los reyes de Castilla. Ya. ¿En la patera cuántos vienen? ¿Patera? Carabela. Y a bordo hay más de 120 hombres hambrientos y también enfermos. ¡Bajad de la barca! ¡Quedaos en la patera! El que no tenga papeles ya se puede ir dando la vuelta. Perdón, caballero. Mi tripulación y yo llevamos 2 meses de penosa travesía en la mar Oceana. Yo soy Cristóbal Colón. ¡Bajad de la barca! ¡A la patera todo el mundo! Ya se le ve que es usted Colón, que se quiere colar. Pero si no tienen papeles ni han pedido asilo político, son ustedes ilegales y se acabó. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal.